Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy ganaderos y agricultores vuelven a manifestarse y a salir con sus tractores. Los sindicatos agrarios URA, COAG, USAGA y ASAJA han convocado al sector a concentrarse en 3 puntos estratégicos de Asturias. Estarán presentes en Barres, en Campomanes y también en Bustio. El presidente de URA, Borja Sánchez, insiste en el rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países que conforman Mercosur. También lo hace el secretario general de COAG Asturias, David Pérez Naya, que asegura que no se fían de las fuerzas políticas que en Asturias aseguran que apoyan al campo y luego en Bruselas votan a favor del acuerdo. La pelea ahora está en conseguir que mientras el tribunal dictamine lo que crea oportuno, no se aplique de forma provisional. Y eso es lo que reclamamos y hacemos un llamamiento a todos los grupos políticos con representación en Europa a que trabajen en ese fin. No nos fiamos de que respeten el Tribunal de Justicia. Vimos que claramente apuesta por el campo, 2 fuertes y otros 2 pues no. Entonces seguiremos metiendo presión porque desconfiamos totalmente de que no esperen al informe del Tribunal de Justicia. Asturias, el gobierno asturiano sigue en contra de ese tratado con Mercosur porque considera que perjudica al sector primario en la región. Precisamente el consejero de Medio Rural y Política Agraria del gobierno de Asturias reiteraba su oposición a ese acuerdo. También se ha referido a los argumentos expuestos por el eurodiputado asturiano Jonás Fernández, también del Partido Socialista, que ha defendido el acuerdo en Bruselas y ha negado que vaya a perjudicar los intereses asturianos. Tiene que ser entendible que defendamos un sector como es el sector cárnico, la apícola, el sector productor de fava, a la hora de ver que hay riesgos de ser perjudicados con una firma de un tratado comercial. Y eso yo creo que cualquiera lo podría entender. Al final aquí no se trata de ser solidario, sino defender los intereses, en este caso legítimos, de una comunidad autónoma. Y en nuestro tiempo de entrevista hoy hablaremos del sistema de financiación autonómica con el consejero de Hacienda, portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez. Así arranca Asturias Hoy, primera edición, informativo que hacemos con Pablo Mateo en la parte técnica, con Paula Molina y Elia Rivero en la locución y redacción. Y quien les habla, Paula Rodríguez. Más asuntos titulares. Asturias Hoy. Ivasa alerta de que 140.000 vehículos tienen la ITV caducada en Asturias. La gerente de la empresa pública encargada de la inspección técnica de vehículos, Marta Torres, advierte del riesgo que supone para la seguridad y el tráfico circular con la ITV caducada. Insta a los propietarios a llevar sus coches a las revisiones. Hay unos 140.000 vehículos que tienen la ITV caducada, que circulan sin ITV. Es necesario que pasen por nuestras instalaciones, salvamos vidas. Entonces, bueno, lo que comento, habrá unos 560.000 más segundas, es decir, unos 680.000 vehículos que deberían de pasar la ITV en Asturias. Indra busca trabajadores cualificados en Asturias. Y en concreto perfiles de ingenieros industriales, electricistas o alumnado de FP. La empresa prevé la creación de entre 100 y 125 empleados en Asturias en los próximos 2 años. Para ello, la compañía ya ha iniciado su proceso de contratación e imparte charlas informativas. Alfonso Hernández es director de Sistemas y Diseño Hardware en Diseño y Seguridad de Indra. Si hablamos solamente de perfiles ingenieriles en ingenierías de FP, podemos estar imaginando un crecimiento que debería ser entre ingenierías de producto, de proceso, de proyecto, de validación, en un horizonte año y medio, 100-125 perfiles. Plena Inclusión denuncia que más de un centenar de personas con discapacidad intelectual en Asturias podrían quedarse sin acceder a los viajes del Inserso en 2026 este año. Una consecuencia del importante recorte en la financiación estatal destinada a estos programas. El recorte es de casi el 50%. Según Casilda Sabín, gerente de Plena Inclusión en Asturias, asegura que ya tienen más de 150 personas solicitantes para los viajes de este año y que no podrán dar cobertura a todas. La pérdida de recursos, dice, lleva años yendo a más.
un problema grave, es una decisión injusta y unilateral que no obedece a criterios de calidad y de buena ejecución en la gestión. El tráfico. Echamos un vistazo a las carreteras del Principado a esta hora. Dirección General de Tráfico, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues en estos momentos seguimos muy pendientes de esas nieves que complican la circulación en el Principado de Asturias. Está cortada la LN8 en el Kempú y es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno en la AS14 en Illas, AS15 en Trabau, AS117 en Tarna, AS213 en Leitariegos, AS348 en Centenales y también AS364 en Cabral. Les pedimos mucha prudencia en cuanto a tráfico. Hasta ahora no registramos dificultades. Gracias, DGT. Nos vamos a Oviedo, Policía Local. Muy buenos días. Buenos días. ¿Alguna incidencia hasta ahora? Cuéntenos. Ninguna incidencia. Tráfico lento en los habituales, entrada a Luca y acceso a la Plaza Luis Oliver desde el polígono de Ferreros y AS2. En el resto de la ciudad, buena circulación. Gracias, Oviedo. Gijón en estos momentos no nos coge el teléfono, no podemos contarles cómo se transita por Gijón, pero sí en Avilés, Centro de Control de Tráfico. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se circula por Avilés? Bueno, pues el tráfico es en toda la red viaria bastante fluido, excepto un poco a lo mejor en Avenida San Agustín, que está un poco más condensado. Gracias, Avilés. Continuamos. El tiempo. Bueno, pues vamos con el tiempo. Hace frío en Asturias. Vamos a ver si mejoran las temperaturas. David, buenos días, cuéntanos. Hola Paula, muy buenos días. Hoy será una jornada en la que de nuevo las nubes van a ser abundantes. Otra vez las precipitaciones débiles llegarán con algo más de persistencia y un poco más de intensidad hacia las zonas más occidentales de Asturias. Las temperaturas hoy en el Principado suben, ganamos hasta 4 y 5 grados en las temperaturas máximas. Va a ser un día térmicamente muy agradable. Seguimos con temporal marítimo, continúa activado el aviso amarillo por la llegada de oleaje de hasta 4 y 5 metros de altura. Asturias al día. Bueno, pues ya saben que a partir de las 9 llega Asturias al día. Nacio, cuéntanos, ¿con qué menú? ¿Qué tal? Buenos días, Paula. Vamos a hablar sobre tertulia política, los accidentes ferroviarios que han producido, como bien sabemos, 46 fallecidos en España en lo que llevamos de año. Rudalies, el servicio de cercanías de Cataluña, lleva varios días con graves problemas, pero las incidencias con el funcionamiento del tren son constantes también aquí en Asturias, donde todavía ayer hubo problemas graves en las cercanías y en la larga distancia. Estarán con nosotros Iván González, secretario de Medio Ambiente, Infraestructuras y Movilidad de la FSA, Pedro de Rueda, diputado autonómico del PP, Carolina López, diputada y presidenta autonómica de Vox, y Jorge Pardo, que es asesor del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, Convocatoria por Asturias. En la segunda parte, el Teatro Jovellanos de Sisión acoge mañana viernes la gala de entrega de la que es ya la 17ª edición de los premios O de las Artes Escénicas de Asturias. Estará con nosotros la que va a ser la premio de honor de este 2026, Estrella García, directora artística de la compañía Zigzag Danza y responsable del espacio escénico El Huerto. Y la tercera parte para la música, para Alberto Pérez, para Albertini, que es, como se llama artísticamente, el que fuera guitarra de Izal, entre otros muchos grupos, que toca mañana viernes en Sisión, dentro de una gira que lo lleva con su proyecto en solitario por prácticamente toda España. Estará Albertini y también David Ginzo, que es componente asturiano de la banda de este músico. Bueno, pues como siempre te escuchamos, Nacio, que tengas buen día. Muchas gracias. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Ganaderos y agricultores asturianos vuelven a manifestarse por el descontento con el acuerdo entre la Unión Europea y los países que conforman Mercosur. Los sindicatos agrarios reclaman que el acuerdo quede bloqueado y no entre en vigor hasta que los resuelvan sobre la conveniencia de ese pacto y se garanticen condiciones de igualdad para el campo español. Quieren evitar los ganaderos y agricultores la competencia desleal. Nos lo cuenta Elia Rivero. Los sindicatos agrarios, URA, COAG, USAGA y ASAJA han convocado al sector a concentrarse en 3 puntos estratégicos de Asturias. Estarán presentes en Barres, en Campomanes y
Busdio. Los ganaderos y agricultores insisten en el rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur. El presidente de URA, Borja Fernández, defiende que cualquier paso definitivo esté avalado por la justicia europea, por lo que exigen que el acuerdo no entre en vigor ni se aplique provisionalmente hasta que haya garantías absolutas para el campo español y se despejen las dudas legales. Cabe subrayar que estos últimos días el acuerdo se ha remitido al Tribunal Europeo y hasta que el mismo no se pronuncie no se puede ratificar. La pelea ahora está en conseguir que mientras el Tribunal dictamine lo que crea oportuno, no se aplique de forma provisional. Y eso es lo que reclamamos y hacemos un llamamiento a todos los grupos políticos con representación en Europa a que trabajen en ese fin, en evitar que se aplique mientras el tribunal dictamina. El secretario general de COAG en Asturias, David Pérez Naya, asegura que no se fían de las fuerzas políticas que en Asturias aseguran que apoyan al campo y que luego en Bruselas votan a favor del acuerdo. También recuerda que las manifestaciones de hoy tendrán como protagonistas a los tractores. No nos fiamos de que respeten el Tribunal de Justicia, porque sabemos que pueden seguir adelante con el acuerdo sin esperar el informe del Tribunal de Justicia, que se votó el otro día y vimos que claramente apuesta por el campo, dos fuertes y otros dos, pues no. Entonces seguiremos metiendo presión porque desconfiamos totalmente de que no esperen al informe del Tribunal de Justicia y entre en vigor el acuerdo. Nosotros tenemos permiso de delegación muy exacto y bueno, un poco amenazante de que tenemos unos puntos de concentración donde solicitamos las movilizaciones y que, vamos, casi no nos dejan ni salir de casa. Las protestas se llevarán a cabo en toda España. Asturias sigue en contra de ese tratado con Mercosur porque considera que perjudica al sector primario, fundamentalmente al ganado vacuno. El consejero de Medio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias ha reiterado en los últimos días su oposición. Marcelino Marcos ha señalado que las movilizaciones contra el tratado son justas. También se ha referido a los argumentos expuestos por el eurodiputado asturiano Jonás Fernández, también del PSOE, que ha defendido el acuerdo y ha negado que vaya a perjudicar los intereses asturianos. Tiene que ser entendible que defendamos un sector como es el sector cárnico, la apícola, el sector productor de fava, a la hora de ver que hay riesgos de ser perjudicados con una firma de un tratado comercial. Y eso yo creo que cualquiera lo podría entender. Al final aquí no se trata de ser solidarios, sino defender los intereses, en este caso legítimos, de una comunidad autónoma. No abandonamos el campo porque el Principado y las organizaciones agrarias, excepto la mayoritaria, excepto URA, han ratificado un documento con medidas para la mejora del medio rural hasta el año 2030 y que cuenta con ayudas que rozan los 500 millones de euros. Los fondos van dirigidos a la modernización, la seguridad y el relevo generacional en las explotaciones ganaderas. Marcelino Marcos ha enfatizado que el texto marca una hoja de ruta del campo asturiano hasta 2030. En este sentido, ha apostado por avanzar en el cumplimiento del contenido que recoge el Pacto por el Medio Rural, que contempla crear mesas de trabajo por sectores para auditar el grado de cumplimiento. Recuerda además que Europa debe comprometerse con el campo asturiano. Cuando hablamos de un marco financiero suficiente, no solamente tiene que contar con la voluntad de una comunidad autónoma, sino también con un compromiso económico por parte de Europa. Entre las medidas figuran también el impulso del sector forestal, la lucha contra los incendios o el desarrollo de nuevos sellos de calidad. El documento pendiente ahora de firma es pionero en España. El pacto se va a trasladar a las administraciones estatal y europea para sus posibles aportaciones. Entre los firmantes se encuentran Daniel Portomeñe de UCA, José Manuel Pedraza de USAGA, David Pérez Noya de COAG y Geli González de ASAJA. Que esto no quede un documento que sea muy bonito y que sea muy impactante, sino que año a año se vaya viendo los posibles avances. Y lo que pedimos es que se trasladen hechos en el futuro, que no quede en un brindis al sol. Se resume todo en mejorar la vida en el campo. Ya no es solo en los sectores, como nos toca a nosotros, carne o agricultora, o agricultores, o leche, o el apicultor, sino ya el conjunto. Nos gusta que sea un documento abierto, que podamos ir haciendo aportaciones a lo largo del tiempo. RPA, Asturias Hoy, primera edición.
Indra, la compañía de Indra busca trabajadores cualificados en Asturias y en concreto perfiles como ingenieros industriales. También se necesitan profesionales como electricistas y un amplio abanico de la formación profesional. La empresa prevé la creación de entre 100 y 125 empleos en Asturias en los próximos 2 años. Para ello, la empresa ya ha iniciado su proceso de contratación e imparte charlas formativas. A la de ayer acudieron una veintena de estudiantes del campus de Mieres y Alfonso Hernández es director de Sistemas y Diseño de Hardware en Diseño y Seguridad de Indra. Si hablamos solamente de perfiles ingenieriles en ingeniería de FP, podemos estar imaginando un crecimiento que debería ser entre ingenierías de producto, de proceso, de proyecto, de validación, en un horizonte año y medio, 100, 125 perfiles. El proyecto de Indra en el Tallerón de Gijón y en la expansión de otras líneas industriales y tecnológicas en la comunidad necesitarán perfiles especialmente de ingeniería. David Riol es experto de producto de Indra. Un vehículo blindado es, como digo yo, un póker para la ingeniería. Tocamos prácticamente todos los palos de la ingeniería. Entonces estamos buscando perfiles de ingeniero de estructuras, de metal, muy vinculado a la región. Estamos buscando perfiles de ingenieros eléctricos. Estamos buscando perfiles de ingenieros expertos en hidráulica neumática. Y tercer día de huelga en ENCE, los trabajadores siguen protestando contra el expediente de regulación de empleo que plantea la compañía. Cuentan con el apoyo de muchas instituciones, desde el ayuntamiento hasta asociaciones y varias empresas de la comarca. A primera hora de la mañana de ayer, los miembros de la dirección accedieron al edificio custodiados por la Guardia Civil y escuchando las reivindicaciones de los trabajadores. Javier Zardaín es presidente del comité de empresa de ENCE Navia. Intentaremos conseguir siempre el mejor acuerdo posible de cara al empleo y de cara a los intereses de toda la comarca y de todo el occidente asturiano, porque esta fábrica afecta a todo el occidente asturiano. La plantilla afronta la situación con incertidumbre, pero destacan que tienen los ánimos altos para seguir con las movilizaciones. Por delante todavía quedan otros 4 días de paro total y protestas como las que se vieron ayer. Guillermo López es empleado de ENCE. Hay muchas familias afectadas que tienen hijos y cada uno tiene su situación, está pagando hipoteca, tiene inversiones y no puede ser que esta empresa que recibe subvenciones públicas eche a la gente a la calle de esta manera. El ERE planteado por ENCE y que está en estos momentos en proceso de negociación contempla el despido de 96 trabajadores y la recolocación de otros 180. Precisamente la FSA-PSOE ha querido mostrar su apoyo total a los trabajadores de ENCE. Lo ha hecho a través de un comunicado en el que también piden un acuerdo con la dirección que priorice el mantenimiento del empleo. Los socialistas reafirman su compromiso con la actividad industrial como clave en el desarrollo económico de Asturias y subrayan la trascendencia de ENCE para el Concejo de Navia y para todo el noroccidente. Y les hablamos ahora de otras empresas. Hablamos de Arcelor y de Asturiana de Zinc. Ayer tuvieron que frenar su actividad para evitar una caída en el sistema eléctrico. Fue entre las 8 y las 10 de la mañana. El problema estuvo en una producción de energía eólica muy inferior a las previsiones que obligó a Red Eléctrica a poner en marcha el servicio de respuesta activa de demanda. Este sistema tira de las empresas que más electricidad consumen para que paren cuando la demanda excede la oferta de electricidad. Se reduce así el consumo y el sistema vuelve a equilibrarse. Las compañías cobran por esa desconexión. Red Eléctrica activó el miércoles durante 2 horas el servicio de respuesta activa de la demanda para amortiguar el efecto que el temporal desencadenó en Portugal y la caída de la producción eólica prevista pudieran tener sobre el sistema eléctrico peninsular. El operador del sistema eléctrico ha asegurado que en cualquier caso la continuidad del suministro no se ha visto en ningún momento comprometida. Este servicio voluntario y retribuido permite a ciertos consumidores, entre ellos la industria, proporcionar su capacidad de bajar el consumo cuando el sistema eléctrico lo necesita para garantizar la seguridad del suministro. Y el Gobierno va a presentar un anteproyecto de ley para impulsar la demanda de hidrógeno y gases renovables. Así lo ha anunciado la ministra para la Transición Ecológica, Sara Agesen, durante la inauguración del Día del Hidrógeno organizado por Enagas, un evento en el que los expertos apuntaron a que en 2026 se producirá el despegue definitivo de este vector energético. El anteproyecto, que es una transposición a nuestro marco legislativo del paquete europeo del hidrógeno, busca crear un sistema nacional para este gas renovable y un nuevo mercado regulado. Sara Agesen es ministra para la Transición Ecológica.
impulsar la demanda del hidrógeno y los gases renovables, dotar de un sistema que tenga instrumentos que refuercen su competitividad y, por supuesto, habilitar algo tan importante como las herramientas necesarias para el desarrollo de la infraestructura. Vamos con otros asuntos. La Comisión Parlamentaria de Investigación del accidente de la mina de Zarreu acoge hoy la comparecencia del director facultativo de Colbail y después la del administrador único de Blue Solving, las dos empresas responsables de la explotación minera en la que en marzo de 2025 murieron 5 trabajadores. La sesión de ayer se celebró solo por la mañana. Para la tarde estaba fijada la comparecencia del director facultativo de Blue Solving, Javier Fernández Casillas, pero no se presentó. Su comparecencia ha quedado aplazada sin fecha. Existe la duda de si recibió correctamente el requerimiento que tramitó Delegación de Gobierno. Al no estar clara su dirección postal, volverá a ser llamado a declarar. Y quien sí declaró de forma telemática, eso sí, en la sesión de la mañana de ayer fue José Luis Fernández Ramos. El presidente de la parroquia rural de Zarreu, por Izquierda Unida, evitaba responder a muchas de las preguntas de los diputados en esa sesión, sobre todo cuando se le preguntó por qué contestó a una publicación en redes sociales del alcalde de Degaña, Óscar Ancares, diciendo que valía más por lo que callaba que por lo que decía. Un mensaje que luego erró y del que no quiso hablar en la comisión en la Junta. Así respondía a una pregunta de la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé. No sé si hay algo que usted pueda decir en el seno de esta comisión que tenga que ver con el objeto de esta comisión, que es la gestión del Gobierno en cuanto a la mina, para poder clarificar lo que ocurrió, porque al final es lo que nos tiene aquí a todas sentadas, saber qué fue lo que pasó, porque hubo 5 muertos en la mina y qué se puede hacer para evitar que vuelva a ocurrir. Así que no toques los cojones, que valgo más por lo que callo que por lo que puedo hablar. Es una frase como poco llamativa y me gustaría saber si tiene algo que decir que pueda aclarar lo ocurrido. Nada, le voy a decir lo mismo que Adrián, lo siento mucho, pero paso palabra. Itbasa alerta de que 140.000 vehículos tienen la ITV caducada en Asturias. La gerente de la empresa pública encargada de la inspección técnica de vehículos, Marta Torres, advierte del riesgo que supone para la seguridad y el tráfico circular con esa ITV caducada. Insta además a los propietarios a llevar sus coches a las revisiones. Nos lo cuenta Guillermo Bertín. Marta Torre ha lanzado hoy el aviso con motivo de una jornada celebrada en Gijón para presentar los resultados de la compañía en 2025. La gerente de Itbasa cifra en 720.000 el número de vehículos del parque automovilístico de Asturias y destaca que 140.000 tienen la ITV caducada. Hay unos 140.000 vehículos que tienen la ITV caducada, que circulan sin ITV. Es necesario que pasen por nuestras instalaciones, salvamos vidas. Entonces, bueno, lo que comento, habrá unos 560.000 más segundas, es decir, unos 680.000 vehículos que deberían de pasar la ITV en Asturias. En 2025, Itbasa recibió 600.000 vehículos, lo que supone un aumento de cerca de 60.000 inspecciones respecto al año anterior. El crecimiento, según la gerente, ha sido posible gracias a una subida del 25% en la productividad que ha permitido suprimir las listas de espera. El objetivo para este año es llegar a las 650.000 inspecciones y captar a los 50.000 asturianos que llevan sus vehículos a estaciones de otras provincias limítrofes. El año 2025 hemos recuperado, como decía, 50.000 vehículos. Hemos hecho 600.000 vehículos en Asturias. Hemos pasado 600.000 vehículos. Es el récord desde su inicio en los años 80 de Itbasa. Sí, 600.000. Esperemos el año que viene hacer unos 650.000. Es nuestro objetivo. Tendríamos que llegar a los 700.000. Itbasa facturó 16.180.000 euros en 2025 y fija como objetivo llegar este año a los 18 millones. En cuanto a las inversiones, la empresa pública prevé destinar 2 millones a renovar todos los sistemas informáticos para agilizar la atención a los conductores. El consejero de Ciencia, Industria y Empleo ha asegurado que el servicio se ha normalizado tras la huelga de 2024. Borja Sánchez. Ahora mismo casi sin listas de espera en sus 10 estaciones fijas y bueno, transmitirles que esto ha sido posible gracias al esfuerzo de la plantilla, a un incremento en la productividad notable que se ha observado y sobre todo al incremento, ¿no?, en el número de vehículos que han pasado durante 2025.
La empresa cuenta con 281 profesionales y el año pasado incorporó a 13 nuevos inspectores. El refuerzo de la plantilla ha permitido recuperar las agendas y funcionar sin lista de espera. Marcos Llorente es presidente del comité de empresa de las ITV de Gijón. Se ha contratado mucha más gente, que es un poco lo que nosotros demandábamos, y se está viendo, yo creo que cualquier persona puede verlo, que ahora, gracias a todo ello, se está viendo que se han reducido mucho pues, las listas de espera. A la hora de pedir una cita se da para 1 o 2 días, no 1 o 2 meses como antiguamente. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Fuentes sindicales del Hospital Valle del Nalón en Langreo aseguran que el brote de sarna ha obligado a suspender 3 intervenciones quirúrgicas a pacientes contagiados, un extremo que niega el Gobierno del Principado. El foco se encuentra en la unidad de cuidados intensivos y, según las mismas fuentes, ha afectado a parte de la plantilla y también ha asaltado a los pacientes. 8 trabajadores confirmados y 2 otros posibles casos. Este es el impacto que la Consejería de Salud reconoce del brote de escabiosis, la sarna humana, en el Hospital Valle del Nalón en Langreo, en la unidad de cuidados intensivos. Pero según fuentes sindicales, la sarna, una enfermedad altamente contagiosa, ha llegado a los pacientes. El martes se tuvieron que suspender 2 intervenciones a 2 pacientes infectados y este miércoles se ha aplazado una operación más por este motivo. Salud, por su parte, lo niega. Ayer mismo la Consejería de Salud insistía en que el brote solo afecta a los trabajadores y ponía en valor las medidas adoptadas en el hospital para controlar el brote. Desde la Consejería también aseguran que se ha revisado a un total de 80 pacientes y han obtenido el resultado de 0 contagios. Unas revisiones que también se han llevado a cabo en toda la plantilla, que es de unos 120 trabajadores. Y les contamos ahora que la Asociación Española de Pediatría urge de nuevo al Ministerio y autonomías también adelantar la segunda dosis del sarampión a los 2 años de edad. En Asturias, la Consejería de Salud está dispuesta a ello, pero supedita la decisión final al criterio de los técnicos. La Organización Mundial de la Salud ha retirado a España el estatus de país libre de sarampión. Nos lo cuenta Xiana Iglesias. La Asociación Española de Pediatría ya pidió modificar el calendario de vacunación en 2025 y de nuevo sin éxito este año. Francisco Álvarez es el coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. En estos momentos no, porque se ha publicado el calendario común de vacunación a lo largo de toda la vida del Ministerio y de las Comunidades Autónomas y mantienen la segunda dosis de triple vírica entre los 3 y los 4 años. En la triple vírica está incluido el sarampión. El adelanto de la segunda dosis busca contrarrestar el creciente número de casos que ha propiciado que la Organización Mundial de la Salud haya retirado a España el estatus de país libre de la enfermedad. De momento, solo Andalucía ha seguido las recomendaciones de los pediatras. Asturias está dispuesta a ello, pero supedita esta decisión al criterio técnico. Aquí las tasas de vacunación están entre las más elevadas, con un 98% de cobertura en la primera dosis y un 94% en la segunda, rozando el 95%, que es el deseable. Conchita Saavedra es la consejera de Salud. Si realmente desde el Ministerio, incluso nuestros propios técnicos, consideran que es necesario, lo haríamos en Asturias este año, sin ningún problema. Entre los años 2023 y 2025 en Asturias hubo 6 diagnósticos, todos importados. A nivel nacional, el 70% de los casos proceden de otros países. Hay mucha inmigración de Marruecos y Rumanía que desde 2024 tienen unos brotes de sarampión espectaculares, con lo cual nos traen la enfermedad aquí. Los médicos recuerdan que el sarampión no es una enfermedad banal y que puede ser mortal a cualquier edad. Vamos con otros asuntos, 8:28 de la mañana. Seguimos con más asuntos. Les hablamos de otros asuntos que tienen que ver con la inclusión en el inserso. La Plena Inclusión en Asturias denuncia que más de un centenar de personas con discapacidad intelectual podrían quedarse sin acceder a los viajes del inserso en 2026, como consecuencia del importante recorte en la financiación estatal destinada a estos programas. Nos lo cuenta todo, es una crónica que nos resume Elia Rivero. El recorte es de casi el 50% y dejará fuera a numerosas personas con grandes necesidades de apoyo que con estos viajes pueden disfrutar de vacaciones accesibles, seguras y adaptadas. Casilda Sabín, gerente de Plena Inclusión en Asturias, asegura que ya tienen a más de 150 personas solicitantes para los viajes de este año y que no podrán dar cobertura a todas. Los recortes, dice, llevan años yendo a más.
Y no olvidemos que estos recortes que se empiezan a producir ya en el año 2012 nos han ido obligando a recortar los días vacacionales. Yo recuerdo los 15 días que se fueron convirtiendo debido a la limitación económica en 7, 10 días. Necesitamos que haya una reconsideración de esta necesidad y, por lo tanto, de esta distribución económica. Y Plena Inclusión Asturias entiende que es necesario reclamar, reivindicar una distribución más justa y equitativa. Hablan de discriminación y de una mala distribución de los recursos. Recuerda que estos viajes del Imserso favorecen el bienestar emocional y la autonomía personal de estas personas, también su participación social. Piden, por lo tanto, una revisión urgente del modelo de financiación para garantizar la equidad territorial y el derecho de estas personas a disfrutar de un ocio inclusivo. La demanda que tenemos supera como mucho las necesidades y no podremos dar cobertura. Así que nos encontramos en un problema grave que no entendemos a qué obedece y que de verdad lo único que genera es una evidente discriminación y una injusta distribución de los recursos a las que tienen derecho todas las personas. La incidencia de cáncer en España continuará al alza en 2026 con más de 300.000 nuevos casos. Son datos del informe elaborado por la Sociedad Española de Oncología Médica. Advierte de que 8.000 nuevos diagnósticos corresponderán a adultos jóvenes y también de un aumento de mortalidad. Eso sí, con una mayor supervivencia prolongada y con mayor calidad de vida. Informa Siana Iglesias. Se estima que en 2026 se registrarán más de 300.000 nuevos casos de cáncer, un 2% más que el año pasado. Cifras previsibles según la SEOM debido al envejecimiento y al aumento de la población, pero la buena noticia es que aumenta la supervivencia y la calidad de vida gracias a la investigación. Escuchamos al presidente de Redecan, la Red Española de Registros de Cáncer, Jaume Galcerán. Los tratamientos son menos agresivos, la radioterapia está mucho más focalizada, los tratamientos sistémicos como la quimioterapia pues están más también controlados, hay las terapias dirigidas, hay la inmunoterapia. Los tumores más frecuentes este año serán, aseguran, el cáncer colorectal y el de pulmón, además del de próstata en los hombres y el de mama en mujeres. Preocupa también el aumento de incidencia en adultos jóvenes, especialmente entre 20 y 29 años. Este año se van a diagnosticar 8.000 nuevos casos. Javier de Castro es el presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica. Saber qué razones hay detrás de esto, si son factores ambientales, hábitos de vida, como comentaba, si tenemos que ver también con el tema de estos cambios de la flora intestinal que puede tener lo que llamamos la microbiota relacionada con ese aumento de consumo de alimentos procesados. La prevención y la detección precoz, insisten, siguen siendo claves para reducir la mortalidad. En 2024, por vez primera, el cáncer fue la primera causa de mortalidad en España, con más de 115.000 defunciones y podrían llegar, advierten, a 180.000 en el año 2050. Este jueves aquí en RPA a partir de las 4 de la tarde. En la Buena Tarde hablamos con el periodista especializado en arte Pablo Ortiz, que nos cuenta cómo logró recuperarse de una gran depresión gracias al arte. Tendremos también nuestros minutos heavies con Gonzalo García y los secretos del cine llegan con el sombrero de Indiana de Jessica Gómez. Defendemos nuestros derechos como consumidores con la Unión de Consumidores de Asturias y abrimos la Carburopedia de Rafa Martínez y descubrimos las curiosas curiosidades del Gabinete de Curiosidades de Gonzalo Camblor aquí en RPA a partir de las 4, la Buena Tarde. Están escuchando Asturias Hoy Primera Edición. El nuevo sistema de financiación autonómica ha sido uno de los asuntos políticos que más debate ha generado en las últimas semanas. Todas las comunidades autónomas, a excepción de Cataluña, han rechazado el documento que plantea el Gobierno, pero no gusta ni en el fondo ni en la forma. No gusta que el Gobierno haya pactado previamente con Esquerra Republicana y no gusta que el principio de ordinalidad prime sobre el de solidaridad. Desde Asturias aseguran que el modelo presentado por el Gobierno perjudica a la región. La financiación autonómica, desde luego, es clave, es fundamental para una comunidad como Asturias porque garantiza que la comunidad pueda tener los servicios públicos esenciales cubiertos. Es lo que asegura que el Principado, que Asturias disponga de recursos suficientes para prestar servicios como la sanidad, la educación o los servicios sociales con un nivel de calidad similar en todo el territorio, fomentando la cohesión territorial, así la equidad y la autonomía financiera. Vamos a hablar de este asunto
con el portavoz del Gobierno, con el consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez. Muy buenos días. Buenos días. Espero haber resumido lo que es el sistema de financiación bien para que entienda la gente que nos está escuchando lo que supone, lo importante que es el sistema de financiación. Yo creo que lo has hecho perfectamente. Es decir, las comunidades autónomas gestionamos competencias básicas del estado del bienestar, como son la salud, como es la educación o los derechos sociales, y por tanto necesitamos una financiación adecuada para garantizar ese estado del bienestar, y lo explicabas muy bien, en un plano de igualdad y de equidad en todo el territorio. Y por tanto es un elemento nuclear para el Gobierno del Principado de Asturias la reforma del sistema de financiación autonómica. Mañana se va a celebrar un pleno extraordinario para hablar precisamente de este asunto. El Gobierno de Asturias sabemos que apuesta por un modelo que defienda los intereses de Asturias, siempre lo han dicho, es decir, que primen criterios como el envejecimiento, la dispersión, la orografía, factores que pierden peso en la propuesta del Gobierno y que, bueno, no son criterios desconocidos, desde luego, incluso se ha plasmado en esa declaración de Santiago, junto a otras comunidades autónomas que comparten esos mismos criterios, esos mismos factores. Entonces la pregunta quizá es ¿por qué el Gobierno no escucha a las comunidades autónomas cuando el sistema de financiación autonómica trata de financiar y aportar fondos a las comunidades autónomas? Bueno, la posición del Gobierno del Principado de Asturias con respecto a la propuesta que nos ha trasladado el Ministerio de Hacienda, yo creo que es coherente con nuestra posición y sobre todo con la defensa de los intereses de Asturias. Es un debate, el de la financiación autonómica, que en la polaridad política en la que estamos actualmente, se suele llevar al trazo grueso, ¿no? A mí me gusta, y agradeciendo la oportunidad de esta entrevista, explicar un poco cómo hemos llegado hasta aquí y cuál es la posición del Gobierno del Principado de Asturias. Todas las comunidades autónomas, absolutamente todas, nos consideramos infrafinanciadas, y por tanto reivindicábamos la necesaria reforma del modelo. Y para abordar la reforma del modelo, todas las comunidades autónomas pedíamos al Ministerio que fuera él el que elevara una propuesta, como se ha hecho siempre que se ha renovado el sistema, porque es imposible que las comunidades autónomas nos pongamos de acuerdo para elevar una propuesta. Y en ese sentido nosotros celebramos que el Gobierno de España haya asumido que las comunidades autónomas estamos infrafinanciadas y haya elevado una propuesta en la que además se inyectan más recursos al sistema. Son unos 21.000 millones más los que se inyectan al sistema. Por tanto, el Gobierno de España acepta que estamos infrafinanciadas y pone más recursos a nuestra disposición. A partir de ahí, somos críticos con las formas, porque entendemos que la propuesta se ha negociado de manera unilateral con una comunidad autónoma y, por tanto, para nosotros esto lo que tiene que ser es una propuesta. Es decir, hay que negociarla. Nos lo tomamos como un documento inicial. Y en ese sentido, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado recientemente, pues la ministra acogió esa tesis y se abrió a una negociación con las comunidades autónomas en base a esta propuesta. Nosotros la propuesta que nos plantean, como bien decías, la criticamos en cuanto a la forma, es decir, no aceptamos que sea un documento negociado unilateralmente con una comunidad autónoma, pedimos que se abra ese diálogo. Y en cuanto al fondo, pues efectivamente, nosotros entendemos que no recoge suficientemente los intereses del Principado de Asturias para garantizar no ya los presupuestos actuales, sino la sostenibilidad a medio y largo plazo de nuestro estado del bienestar. Porque una cosa que nos preguntamos es qué ocurre con ese principio de solidaridad que hasta ahora parecía que encontrar un consenso común y que, por cierto, ese criterio de solidaridad entre autonomías está recogido, es un principio constitucional. Por supuesto, nosotros siempre defendemos que los impuestos no los pagan los territorios, sino que los pagan las personas, y los servicios públicos no los reciben los territorios, sino que los reciben las personas. Y esto implica que haya un nivel de financiación equivalente en todo el territorio que permita prestar esos servicios públicos en un plano de igualdad en todo el territorio. Desde luego que es complicado para el Gobierno al Gobierno central, contentar a todas las fuerzas políticas que sustentan el Gobierno, y por eso quizá en ocasiones se producen estos desequilibrios, ¿no? Bueno, la propuesta que nos presenta el Gobierno de España, hay que reconocer que, por ejemplo, frente al discurso agorero de las fuerzas políticas de la derecha, que hablaban y daban por hecho que iba a haber un cupo para Cataluña, aquí lo que nos ha presentado el Ministerio es un régimen de financiación común para las 15 comunidades autónomas de régimen común. Es decir, no hay una ruptura del modelo
sino que es un sistema de financiación para todas las comunidades autónomas, incluida Cataluña. Y eso también hay que ponerlo de manifiesto frente, como digo, a sus discursos agoreros que daban por hecho un escenario que no se ha producido. Es decir, estamos en el marco de una reforma del modelo de financiación para todas las comunidades autónomas en base a los mismos criterios para todas. ¿Hay fecha para empezar a negociar ese sistema de financiación? ¿Les han llamado ya para empezar a concretar fechas, un calendario? ¿Hay calendario? Formalmente no hay todavía una comunicación por parte del Ministerio para esas reuniones bilaterales que comprometieron, pero nosotros lo que hemos reivindicado siempre es que la propuesta tal y como está planteada contará con el rechazo del Principado de Asturias, porque entendemos que no satisface los intereses del Principado de Asturias, pero que queremos negociar y, por tanto, modificar esa propuesta y que sí recoja los intereses de Asturias. Creo que es por responsabilidad lo que debemos hacer. ¿Y hay talante negociador con el Gobierno de España? Se lo pregunto porque María Jesús Montero avanzaba que el Gobierno daría a elegir entre adherirse al modelo vigente o permanecer o adherirse al nuevo. Vaya. Sí, siempre que se han reformado los modelos de financiación ha existido esa posibilidad, tanto en el 2001 como en el 2009. De hecho, en el 2001 3 comunidades autónomas no se acogieron al modelo nuevo y a los 2 años ya se acogieron. Lo que pasa es que genera cierta confusión que el Gobierno diga vamos a negociar con las comunidades, pero luego diga hay 2 opciones, o adherirse al modelo vigente o ir al nuevo. Bueno, nosotros tenemos el compromiso del Ministerio de negociar, y yo quisiera hacer un llamamiento a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular a que se sienten también a negociar. Nosotros aspiramos a que haya una negociación multilateral con todas las comunidades autónomas y aprovechar esa oportunidad de diálogo que nos ha ofrecido el Ministerio para tratar de que esa propuesta que finalmente se eleve al Consejo de Política Fiscal y Financiera recoja los intereses de Asturias, que son también los intereses de las comunidades autónomas del noroeste. Se asignan más o menos 248 millones, 250 millones a Asturias. De tener que elegir, ¿ustedes son partidarios del nuevo modelo o del vigente? Bueno, yo creo que cada momento su decisión. Nosotros ahora mismo estamos en ese diálogo con el Ministerio para tratar de modificar la propuesta, porque en los términos en los que está, Asturias votará que no, y nosotros queremos que se modifique para que recoja los intereses de Asturias, para garantizar el estado del bienestar en Asturias, y de momento es en la pantalla en la que estamos. Sé que no me va a contestar a esta pregunta, pero ¿qué cifra sería la adecuada para Asturias? Bueno, yo aquí siempre digo que cuando se aborda una negociación, no parece inteligente desvelar la cifra con la que te conformarías, porque eso es dar armas a la persona con la que estás negociando. Pero es que además no se trata de una cifra concreta, sino lo importante es que el sistema garantice la sostenibilidad del estado del bienestar en Asturias a medio y largo plazo. Eso es lo más importante, es decir, que incluya mecanismos que permitan garantizar la suficiencia financiera del Principado de Asturias para prestar los servicios públicos esenciales, teniendo en cuenta las características de nuestra población. ¿Es complicado para ustedes, para el Gobierno socialista de Asturias, enfrentarse al Gobierno central siendo del mismo partido? Es complicado, pero realmente nosotros tenemos un compromiso, somos el Gobierno del Principado de Asturias, y por tanto nosotros defendemos por encima de todo los intereses de Asturias, más allá de cualquier otra condición partidista. Por tanto, en el cumplimiento de nuestras responsabilidades pues no se vuelve complicado, sino que es el propio ejercicio de nuestras responsabilidades. Decíamos que mañana se va a celebrar ese pleno extraordinario sobre el nuevo modelo de financiación. ¿Con qué espíritu acude usted a ese pleno? ¿Podríamos ver una declaración conjunta en el Parlamento asturiano? Pues nosotros desde el Gobierno del Principado de Asturias lo que esperamos es que las fuerzas parlamentarias respalden la posición del Gobierno del Principado de Asturias y que no utilicen una cuestión tan importante como la financiación autonómica para hacer política partidista. Porque la reforma del modelo de financiación trasciende los intereses partidistas y va a los intereses territoriales. Y en ese sentido creo que tenemos que tener una posición única, en este caso de defensa de la posición del Gobierno del Principado, que dice que votará no a la propuesta si no se modifica, pero que quiere abrir un espacio de diálogo con el Ministerio para modificar esa propuesta. Creo que es una posición coherente y que además lo que trata es de poner encima de la mesa los valores los intereses del Principado de Asturias. Y en ese sentido sí que me gustaría que el Partido Popular se sume a esa defensa del Gobierno del Principado de Asturias y, como digo, no utilice esta cuestión de manera partidista.
Sí que es verdad que las comunidades autónomas del Partido Popular hicieron esa declaración de Zaragoza, donde decían que iban a presentar un modelo alternativo y evidentemente no fueron capaces de presentar un modelo alternativo. La declaración de Zaragoza es un auténtico bluff, no contiene ni un dato, ni una propuesta concreta, ni una sola medida concreta, son un refrito de los intereses de las distintas comunidades autónomas, en muchos casos contradictorias. Es decir, el Partido Popular es incapaz de presentar una alternativa. ¿Por qué? Porque la propuesta que ha presentado el Ministerio beneficia sobre todo a las comunidades autónomas del Mediterráneo, incluida Andalucía, y Valencia, gobernadas por el Partido Popular. Y nosotros entendemos que no tienen el mismo reconocimiento las comunidades autónomas del noroeste, muchas de ellas también gobernadas por el Partido Popular. Por tanto, nosotros lo que invitamos es al Partido Popular a que se sume a ese diálogo y a tratar de reformar el modelo, porque la oportunidad que lo ponía en valor al principio, el gobierno de España ha tenido valentía a la hora de hacer una propuesta con 21.000 millones más, y creo que es una oportunidad que tenemos que aprovechar, y nuestra obligación es dialogar para que salga adelante la reforma del modelo. Hablemos de más asuntos, aparte del sistema de financiación, que estaremos muy atentos a todo lo que ocurra mañana. Hablemos de otro asunto que también choca Asturias con el gobierno, como es ese peaje del Huerna, o esa negativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez a eliminar la prórroga del peaje del Huerna. Parece que se va a alargar el conflicto, que se va a judicializar. Yo no sé, cuando hablan ustedes con Transportes, con el gobierno, ¿ellos se niegan rotundo a sufragar ese peaje mientras resuelve Europa, mientras todo se va a resolver en Europa? Pues ahora mismo es la situación en la que estamos, pero el gobierno del Principado de Asturias no está de brazos cruzados. Hemos interpuesto un recurso administrativo de nulidad del peaje, amparándonos en los argumentos de la Comisión Europea. Y en cuanto se resuelva ese recurso, si no es declarando la nulidad, iremos a los tribunales, en este caso a la jurisdicción contencioso administrativa, para seguir peleando por lo que nosotros consideramos que es injusto y además ilegal, que es el peaje del Huerna. Usted, que conoce bien todos estos procedimientos, ¿qué cree que va a pasar con esa prórroga? ¿Vamos a llegar a 2050 con ella o vamos a ver más tarde que pronto la supresión? Yo estoy convencido de que el Principado de Asturias tiene la razón, de que esa prórroga, que no olvidemos, fue acordada por un gobierno del Partido Popular, por Aznar y Cascos. Estamos absolutamente convencidos de que fue ilegal y por tanto estamos seguros de que vamos a ganar. Por tanto, más tarde o más temprano, el peaje del Huerna se eliminará y será antes del 2050. Veremos, estaremos desde luego muy atentos a todo esto. Hay varios concejos asturianos que se podrían plantear en algún momento una tasa turística, consejero. Sabemos que el gobierno quiere que Asturias cuente con esa tasa turística, se ha hablado muchísimo de ella, que será voluntaria, parece ser, una voluntaria la aplicación por cada ayuntamiento que se quiera adherir a ella, y que va a haber una ley que sustente todo esto en este primer trimestre de 2026. Sabemos que lo primero es hablar con digamos, los actores implicados, entre ellos los ayuntamientos. Se lo pregunto porque tenemos contacto con muchos alcaldes. De hecho, esta misma semana el alcalde de Ribadesella se hacía muchas preguntas sobre este asunto. ¿Quién se va a beneficiar de esta tasa en caso de aplicarla un concejo que se adhiera a ella? ¿Quién va a recaudar esta tasa? ¿El Principado, el municipio? ¿Cómo se va a orquestar, a encauzar todo esto? Bueno, nosotros ahora estamos en esa fase, como bien explicabas, de diálogo tanto con los ayuntamientos como los empresarios del sector para regular esa tasa. La idea del gobierno del Principado de Asturias es que sea una ley que nosotros vamos a aprobar en el marco de la Junta General del Principado de Asturias, es decir, es una ley autonómica que lo que va a suponer es el paraguas legal para que los ayuntamientos que lo deseen puedan cobrar esta tasa turística. El turismo es una oportunidad económica, es ya un sector económico en el Principado de Asturias, es una realidad. Y nosotros lo que entendemos con esta tasa, que por cierto existe en todos los países de Europa, es también en España, es un impuesto en este caso que goza del respaldo doctrinal, porque efectivamente el turismo genera unos efectos en la
en la comunidad autónoma que recibe ese turismo, que tienen que ser sufragados y por tanto la tasa es justa, y en ese sentido a nosotros nos parece muy procedente. Lo que queremos es dar autonomía financiera a los ayuntamientos y que sean ellos los que decidan si aplican la tasa o no la aplican. Y luego, ¿cómo se gestionaría? ¿Por alojamiento, como ocurre, por ejemplo, en Barcelona o en Mallorca? Por pernoctación, efectivamente. Por pernoctación de noche-día, ¿no? Efectivamente, ese es en principio el esquema en el que estamos trabajando. Le tengo que preguntar también por otro asunto, que es el UCA, el antiguo UCA, cómo va ese derribo del edificio conocido como Los Hongos, que forma parte de ese antiguo complejo del Hospital Universitario Central de Asturias, del UCA, y cuándo se va a trasladar el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos a ese parque tecnológico de Llanera. ¿Hay fecha para todo esto? En cuanto a los hongos, como saben, nosotros encargamos unos informes que vienen a decir que la estructura de los hongos es prácticamente incompatible con su uso posterior y por tanto esto nos obligaría a su derribo. Ahora estamos estudiando la forma contractual, si una modificación de contrato o una nueva licitación exclusivamente para los hongos. Y en cuanto a los derribos de los edificios del antiguo hospital, pues ya me han escuchado que nosotros necesitamos que el desalojo del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos, que presta allí actualmente sus servicios. Ellos se manejan entre octubre, creo que fue la última fecha que manejaron. Nosotros lo que tenemos que hacer es un llamamiento a que se acelere al máximo ese traslado, ¿no? Porque ya lleva una serie de retrasos y para nosotros es muy importante, y para todos los vecinos del Cristo, que se materialice cuanto antes. Y por cierto, la actualidad manda, le tengo que preguntar por todas esas protestas que están convocadas para hoy de agricultores, de ganaderos. Vuelven a sacar los tractores a la calle una vez más por ese tratado con los países de Mercosur que ha suscrito la Unión Europea. Ahora mismo los tribunales son los que van a tener la última palabra, y lo que piden ahora mismo es que hasta que no se resuelva en tribunales no se aplique ese acuerdo. ¿Qué les diría a usted como portavoz del gobierno asturiano cuando nos consta que tienen un cabreo generalizado en Asturias los ganaderos por este tema? Bueno, yo aquí me voy a remitir a las palabras del consejero de Medio Rural, de Marcelino Marcos. Por tanto, el gobierno del Principado de Asturias respalda las reivindicaciones frente a que no se aplique inmediatamente y provisionalmente el Tratado Mercosur, decisión que corresponde a la Comisión Europea. Por tanto, apoyo al campo asturiano. Pero también queremos hacer una reflexión sobre la política que el Partido Popular Europeo, apoyado por las fuerzas de extrema derecha, está llevando a cabo con respecto al campo, con esa reducción de la PAC que han anunciado para el próximo marco presupuestario. Nosotros creemos que la PAC tiene que seguir teniendo un protagonismo por lo menos igual o superior al que tenía en el anterior marco financiero, y por tanto que la Comisión entienda que no es compatible Mercosur con una reducción notable de la política agrícola común como están proponiendo. Es decir, nosotros reivindicamos que haya ayudas, que continúe habiendo un apoyo al campo europeo, porque eso es nuclear para garantizar nuestra soberanía alimentaria. Ahora que hablamos tanto de geopolítica, es necesario garantizar la autonomía alimentaria de la Unión Europea, y en ese sentido el campo asturiano tiene que jugar un papel protagonista. Pero qué difícil es, sobre todo para los ganaderos, ver cómo aquí se apoya al campo asturiano. El Partido Socialista, bajo ese paraguas del Partido Socialista, apoya al campo asturiano, pero sin embargo en Europa vota otra cosa. Bueno, lo mismo le podemos decir al Partido Popular. Exactamente igual. El propio Feijóo ahora parece que se opone al Mercosur, cuando los diputados del Partido Popular Europeo votaron a favor del Mercosur. Nosotros lo que decimos es que tiene que haber un apoyo de la Unión Europea al campo asturiano, un apoyo decidido, y por tanto reivindicamos que la política agrícola común tiene que mantener por lo menos el mismo peso dentro de los presupuestos, y eso es lo que reivindicamos frente a un marco financiero que nos presenta la derecha y la extrema derecha en el ámbito europeo, que supone un recorte muy notable de la PAC. Eso es absolutamente incompatible, como digo, con el Mercosur. Es decir, si nosotros queremos ir hacia el escenario del Mercosur, hay que garantizar las ayudas y el apoyo al campo asturiano, porque, como digo, nos jugamos además la soberanía alimentaria. Guillermo Peláez, consejero portavoz del Gobierno, le agradecemos su presencia en la Radio Pública Asturiana. Muy buenos días. Muchas gracias. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Vamos a los deportes que nos trae Diego. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. La plantilla del Real Oviedo volverá a trabajar esta mañana en el Requesón.
Los jugadores se conjuran para conseguir una victoria ante el Girona el sábado a las 2 de la tarde en el Carlos Tartiere y aferrarse a las opciones de pelear por la permanencia en Primera División. Un choque para el que Guillermo Almada está gestionando las cargas de Fede Viñas, David Costas y Alberto Reina y cuenta con recuperar a Eric Bailly. A falta de que se haga oficial una vez supere el reconocimiento médico, el central Andrés Cuenca se va a convertir en nuevo jugador del Sporting por lo que resta de temporada. El zaguero cordobés llega en calidad de cedido procedente del Como italiano después de que el club haya alcanzado un acuerdo con el FC Barcelona para su fichaje. Se espera que Cuenca pueda incluso entrar en la convocatoria para el partido del domingo en Eibar, una cita en la que no podrá estar Gaspar por lesión ni tampoco Nacho Martín por sanción. Por otra parte, el Real Avilés anunció la salida de Pablo Álvarez al Numancia de Segunda Federación en calidad de cedido. Antes de marcharse, el futbolista llanerense firmó una ampliación de contrato hasta junio de 2027. Uno que se va y otro que viene, el delantero Aitor Uzkudun, que ayer se entrenó por primera vez con sus nuevos compañeros. Me gustó el proyecto, tuve una videollamada con el director deportivo y con el míster y la verdad es que fue muy bien y me convencieron. En Segunda Federación, doble incorporación para el Unión Popular de Langreo. Llega el defensa central Óscar Maza, procedente del Vetusta, y el centrocampista Diego Díaz del Marino. El que no sigue es Samu Pérez. Un camino inverso al de Diego Díaz lo toma precisamente Samu Pérez. El extremo deja al equipo de Ganzábal ante la falta de minutos para incorporarse al Marino. Por otro lado, la selección asturiana de la Copa de Regiones UEFA quedó ayer apeada de la competición tras caer ante Galicia en Amalata por 3-0. Además, en hockey sobre patines, el Telecable Gijón afronta a partir de las 9 de esta noche una nueva jornada liguera frente al Vigués y Riels. El equipo de Natasha Lee es favorito para la victoria ante un rival de la parte media-baja de la tabla. No nos fiamos de nadie, nosotros vamos con nuestro objetivo, sabemos que es una cancha grande y que nos va a hacer correr. Por una parte nos beneficia mucho y la otra parte puede ser que hay que tener un poco más cuidado, es esa cancha amplia para correr, que no nos rompa a nosotros la estructura defensiva, ¿no? Y Arturo Coello y Agustín Tapia, la pareja número 1 del mundo, han confirmado su presencia en el Premier Padel Gijón del próximo mes de marzo. Asturias Hoy, en clave económica. Acabamos, como siempre, hablando en clave económica de la bolsa y lo hacemos con José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón. José Antonio, muy buenos días. ¿Qué tal, Paola? Muy buenos días. ¿Cómo viene este jueves? Cuéntanos. Pues de inicio, parece que el inicio de sesión va a ser bastante tranquilo. Los futuros vienen marcando subidas en torno al 0,10 en España, 0,20 en Europa. Es verdad que en Estados Unidos sí que sobre todo los futuros del Nasdaq vienen un poquito más positivos. La sesión de ayer, recordamos, fue negativa. El IBEX cerró en 17.608 puntos, pero con caídas de en torno al 1%. Y teníamos ayer grandes referencias. La parte de la FED se saldó sin grandes sorpresas, casi más destacar que Powell se negó a contestar preguntas relacionadas con temas políticos, con temas relacionados a su futuro dentro de la FED. Tampoco contestó sobre esos riesgos geopolíticos que tanto están preocupando al mercado, y eso se ve claramente que los llevamos hablando estas últimas sesiones, los metales siguen consiguiendo máximos históricos, el oro sigue subiendo, la plata sigue subiendo, el cobre sigue subiendo, con lo cual eso es cierto temor que hay en los inversores por esos riesgos geopolíticos, y es un poco lo destacable ayer en cuanto a la reunión de la FED, porque no hubo cambios en cuanto a tipos de interés, y vinieron a decir que estarían muy pendientes de los datos que se fueran publicando para ir tomando decisiones. Y por otro lado, destacar que ayer conocíamos algunos resultados empresariales. Meta está subiendo después del cierre de mercado más de un 7% con un sólido negocio publicitario. Microsoft presentó unos resultados muy positivos, pero es cierto que la guía parece que hubo cierta ralentización en el negocio de la nube, y eso la está castigando un 6%, pero en general parece que los resultados de las tecnológicas no están siendo malos, y eso está animando más a las bolsas americanas, que sí que están teniendo en los futuros subidas un poco más importantes. Bueno, pues lo iremos viendo. José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón. Gracias. Buenos días. Gracias, buenos días.
Nosotros lo dejamos aquí, llegamos a las 9 en punto de la mañana. Ahora se quedan con más información en TPA, en esta misma cadena, a través de El Matinal de los servicios informativos de la Televisión del Principado. También aquí en RPA se quedan con Asturias al Día. Llega ya todas las reflexiones que nos trae Nacio Varillas.